Vamos a estar considerando este tema en esta mañana, una invitación personal. Una invitación personal. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en estos pocos minutos, yo te pido que el mensaje no sea un mensaje mío, sino que sea un mensaje bíblico, lo cual tú puedes utilizar a convencer, a atraer, a animar, a salvar los que están aquí, que no tiene Cristo como su Salvador. Este no es un juicio en esta mañana. El propósito no es condenar a nadie, más bien es con el propósito de contar a cada persona cómo podemos ser rescatados de la condición nuestra y de la condenación eterna. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdame a mí comunicar con claridad, comunicar con amor, pero siempre diciendo la verdad que la Biblia nos cuenta. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. En el siglo XVIII, si el hermano Harold está aquí, me puede ayudar con... En el siglo XVIII, miles de esclavos vivían encadenados en toda la parte del sur de los Estados Unidos. No tenían derechos, no tenían voz, no tenían ni futuro, no tenían esperanza de escapar esa esclavitud. Nacer esclavo significaba una vida de esclavitud a lo largo de la vida. Muchos de los esclavos en aquellos tiempos habían intentado huir y fracasaron. Muchos fueron capturados, golpeados y asesinados. La libertad no solo era difícil para los esclavos, sino parecía imposible. Pero una noche comenzaron a correr rumores de una plantación a otra plantación en aquellos tiempos. Que una mujer venía que se llamaba Harriet Tubman. Ella misma había sido esclava. Había escapado, pero se negó a vivir libre mientras otros permanecieron encadenados. Hermano Harold, si me puede ayudar ahí, cambiar la pantalla. Esta mujer, ella pasaba la primera parte de su vida como esclava, pero ella no pudo disfrutar la libertad sabiendo que familiares, amigos y conocidos todavía estaban viviendo la vida de un esclavo. Así que ella regresó una y otra vez, regresando en secreto al sur de los Estados Unidos, arriesgando su vida cada vez, afrontando el peligro para rescatar a personas que nunca podrían rescatarse a sí misma. Llegaba de noche ella y en silencio daba un mensaje y en voz suave decía: he venido a llevarte a la libertad. Ella les ofreció una invitación a lo que era para ellos la libertad. Les ofreció una invitación diciendo: hay que dejar la vida que conocen, hay que confiar en mí como su guía, tiene que seguirme hacia lo desconocido, arriesgando todo por la libertad. Algunos tuvieron miedo
y se negaron y se quedaron esclavizados. Algunos dudaron a ella y no confiaban en su palabra. Pero quienes confiaron en ella, la siguieron. Ella con mucho éxito y en muchas ocasiones los guiaba a través de bosques, cruzando ríos, escondiéndose del peligro, hasta que alcanzaron la libertad. La historia nos cuenta que rescató personalmente a docenas de personas y ayudó a cientos a escapar a través de lo que se conoció como el ferrocarril subterráneo. Era un movimiento secreto que ella realizaba estos movimientos en secreto, llevando personas esclavizadas a la libertad. La mera verdad que aprendemos de esta historia y de esta mujer es que no se ganaron la libertad, no pudieron comprarla, simplemente aceptaron la invitación y siguieron al libertador. Así como ella extendió una invitación a cada esclavo, Dios también nos extiende una invitación personal. Alguien entre un peligro, busca al desamparado, llama al cautivo y les ofrece la libertad que jamás podrían obtener por sí mismos. Esa es la invitación que Dios ofrece a nosotros. Y hoy en pocos minutos vamos a ver que Dios da una invitación similar. Similar en el sentido de que Dios quiere ofrecer libertad. Pero entendiendo esta invitación, entendemos que es una invitación mucho mayor. Porque no es solo una invitación a la libertad de la esclavitud terrenal, sino es una invitación a escapar la condenación eterna debido a nuestros pecados. Y Él nos llevará a la libertad eterna para morar con Él por toda la eternidad. La pregunta no es si se da la invitación, sino cómo vamos a responder a la invitación. En Juan 3:16, nuestro texto, la Biblia revela algunas cosas claves que debemos considerar en esta mañana. Ahora, si usted nos está visitando, me gustaría invitarle a considerar lo que la Biblia dice, no lo que estoy diciendo yo. Porque esta es la verdad inefable. Yo soy hombre y puedo fracasar. Pero este libro es la palabra de Dios y es la verdad que ha sido establecido desde antes de la creación del mundo y va a existir y permanecer para siempre. Cuando la Biblia habla en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al leer este versículo, quiero que entiendan todos que este versículo no se trata de la religiosidad. El asunto no es ser más religioso. El asunto ni es congregarse en una iglesia. El asunto no se trata de algo que nosotros hacemos. Se trata de algo que Dios ya hizo. Ahora, 3 cosas que revela este texto. Número 1, el amor de Dios por los pecadores. Número 2, el mayor problema del hombre. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Y en tercer lugar, vamos a ver la solución perfecta de Dios. Si está tomando notas, el punto número 1 está en la pantalla. El corazón del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? Es el amor de Dios por los pecadores. La Biblia dice en este versículo, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta en este versículo y al leer este versículo, que cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, no es el amor que usted y yo conocemos. El amor que conocemos en este mundo es un amor egocéntrico. Es un amor que buscamos y queremos y deseamos porque ese tipo de amor me satisface a mí. Pero el amor que Dios brinda en este versículo es un amor inmerecido. Es un amor que Él brinda de una manera perfecta. Y la Biblia dice que Él amó al mundo. Puedo decirle en esta mañana, amigo, amiga, que Dios le ama a usted. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, que Él amó al mundo, no está hablando de los árboles y los ríos y las montañas hermosas. Está hablando de cada ser humano. Dios nos ama. Dios le ama a usted. Pero antes de comprender la salvación, debemos comprender el corazón de Dios. El evangelio no comienza con el hombre buscando a Dios. Hay muchas personas que dicen, para cambiar la vida tienes que buscar de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han dicho, necesito buscar de Dios? Nosotros creemos a veces que el evangelio, el rescate que ocupamos, la solución a nuestro problema empieza en buscarle a Dios. Pero puedo recordarles, según la Biblia, la salvación no empieza ahí, que el hombre le busca a Dios. La salvación, el evangelio que describe lo que es la salvación para el hombre, empieza cuando la Biblia nos cuenta que Dios buscó al hombre. Eso es precioso. Eso es increíble. Porque Dios estaba buscando a aquellos hombres rebeldes, pecaminosos, perversos, torcidos, quebrantados. Y el Dios perfecto inició esa búsqueda. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué el Dios perfecto buscaría a unos hombres quebrantados, sin valor, por decirlo así? Porque Dios nos ama. La Biblia dice que nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. La Biblia dice aquí que porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera cosa que quiero que entienda acerca del amor de Dios es que es un amor incondicional. Es un amor incondicional. El amor de Dios no se basa en la bondad humana. El amor de Dios no se basa en el esfuerzo religioso. El amor de Dios no se basa en el desempeño moral. Es decir, que Dios no nos ama porque somos amables. ¿Están conmigo? Dios nos ama porque Él es amor. El amor de Dios es incondicional. Es decir, que el amor de Dios no pone requisitos. Si vas a recibir de mi amor, tienes que cumplir con esta y esto y aquello. No, el amor de Dios es incondicional. Él ama a los pecadores tal como son. Nosotros es difícil para nosotros comprender eso, porque el amor que conocemos en este mundo es esto: para ser amado tengo que ganarlo, tengo que merecerlo, pero Dios nos ama sin que lo merezcamos. Dios nos ama. Amigo que nos está visitando hoy, quiero que esto quede grabado en su mente, en su corazón. Dios le ama, no porque lo merece, no porque ha sido bueno, no porque es amable, sino porque Él es amor y el amor de Dios es incondicional. En 1 de Juan capítulo 4 entendemos esta verdad, porque todo el amor se origina o comienza, por decirlo así, en Dios. 1 de Juan 4:9, la Biblia dice: en esto
se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hemos hecho nada para que Dios nos amara a nosotros, porque el amor comienza en Dios, porque la Biblia dice: Él es amor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por favor, versículo 8. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. Ve ahí el amor de Dios inmerecido. Dios amó a nosotros aún siendo pecadores. Usted dice: pero pastor, yo no soy pecador, yo soy buena persona. Tengo noticia para usted en esta mañana. La Biblia dice que todos somos pecadores. Usted dice: pero pastor, yo amo a mi prójimo, yo me comporto muy bien, yo trato de ser un hombre honesto, un hombre que trabaja honestamente. Pero escúchame muy bien, la Biblia no nos dice que somos pecadores debido a lo que hemos hecho, sino porque hemos nacido así. Y nosotros pecamos porque somos pecadores. Entonces hay un problema. La Biblia dice que aún siendo muertos en nuestros pecados, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La mera verdad es esta: nosotros nacimos muertos. Nosotros nacimos físicamente, pero cuando nacimos espiritualmente muertos. Usted dice: ¿cómo sabe eso, pastor? Número uno, la Biblia lo dice. Número dos, una muestra es esto: ¿cuántos de nosotros enseñamos a nuestros hijos cómo robar, mentir, ser tremendos, maleducados? Más bien nosotros pasamos toda la vida enseñando el opuesto. ¿Cuántos me entienden? El asunto es que el pecado ya mora en nosotros. Es decir, que el pecado es quienes somos. Y por eso pecamos. Porque el pecado mora en nosotros y andamos, escúchame, esclavizados al pecado. Es decir, la mejor que uno puede hacer es el pecado. Y aún así Dios nos ama. En Efesios capítulo 2, si quiere busque Efesios capítulo 2, la Biblia dice algo muy interesante acerca de este asunto de andar muerto en nuestros pecados y delitos. La Biblia dice en versículo 1: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais buenos, cuando estabais andando en orden, cuando puso su vida en orden, cuando usted mejoró en ciertas cosas. No, la Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora, una pregunta muy sencilla: ¿qué es lo que puede hacer un muerto? Nada. Un muerto no tiene ninguna capacidad. La Biblia es muy clara. La Biblia nos enseña que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. La religión no nos puede salvar. Ninguna iglesia nos puede salvar. No hay ninguna buena obra que usted ni yo podemos hacer que nos ganaría la salvación. Es por eso la Biblia nos cuenta que Cristo vino y murió por nosotros.
En Tito capítulo 3, quiero que me acompañe ahí, Tito capítulo 3, unos libros más adelante. Tito capítulo 3, versículo 3, la Biblia dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, oiga bien, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso parece describir la sociedad en que estamos viviendo. Y dice: pero a pesar de esta condición, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Oiga bien lo que dice: y su amor. Pero se fijan algo, dice, y su amor para con los hombres. Dice, debido al amor, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El amor de Dios no se gana, se da. Eso es muy importante, el amor de Dios. ¿Cómo es el amor? Es sacrificial. Es incondicional. Número 2, es sacrificial. El amor da lo más preciado. Dios envió lo más precioso. En Juan 3:16 la Biblia dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanta la mano. Es una bendición tener hijos, ¿no? La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios, es decir, son de mucha bendición. Este mundo piensa que los hijos son una carga, un obstáculo, un tropiezo, ¿verdad?, a lo que son mis planes y mi futuro. Pero en realidad los hijos son una bendición. Ahora, sin conocerme a mí, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ofrecer su hijo, la vida de su hijo, para que yo siga viviendo? ¿Alguno? Ninguno. Muchas gracias, siento muy amado en esta mañana. Pero yo esperaba esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no es algo fácil considerar dar la vida de mi hijo por alguien que no merece tal sacrificio. Pero el amor de Dios no trabaja así. El amor de Dios no trabaja en base a lo que merecemos y no merecemos, sino el amor de Dios es sacrificial y Dios sacrifica lo más preciado, lo más valioso para mostrar su amor hacia nosotros. Hermanos, los que nos están visitando, quiero que entiendan que esta historia de que Cristo murió no es simplemente una historia religiosa que se cuenta a los niños en una clase. Esta es una realidad, porque usted y yo, sin Cristo, andamos condenados debido a nuestros pecados. Pero Dios nos ama y su amor es sacrificial. La Biblia dice en Romanos 8:32, la Biblia dice: Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no negó a nosotros su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros. En Juan capítulo 15, la Biblia habla acerca de ese amor, y en versículo 13 la Biblia dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Hermanos, la mera verdad es esto. Quiero que quede muy claro en esta mañana. Dios le ama a usted y estaba dispuesto a mostrar ese amor por hechos. ¿Qué fue el hecho que Dios hizo? Mandó su Hijo, su precioso Hijo, para tomar su lugar y tomar mi lugar. La mera verdad en esta mañana es que Cristo sufrió la muerte que era mía. Cristo sufrió mi pecado, el sufrimiento de mi pecado, para que yo no tuviera que pagar ese precio por toda la eternidad. El amor de Dios es sacrificial. Pero quiero que entienda la otra cosa. El amor de Dios es personal. El amor de Dios es personal. La Biblia dice en nuestro texto: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel. Eso elimina paréntesis. Es decir, cualquier persona que de corazón le crea a Dios será salvo. Yo no sé lo que usted ha hecho, yo no sé lo que usted ha dicho, yo no sé los errores que ha cometido, yo no sé los pensamientos que ha tenido, yo no sé cuáles son los deseos que usted trajo a esta iglesia en esta mañana. Pero yo sé una cosa: Dios conoce su corazón. No hay nada oculto a nuestro Dios, pero aún así Él le ama, porque el amor de Dios es personal. Y quiero que entienda algo más. No solamente es personal, no solamente significa que cualquiera que quisiera creer en Dios, significa más personal. Usted, amigo, que está aquí en esta mañana, 2026, que si usted de corazón le cree a Dios, el amor de Dios hará lo que tú no puedes hacer. Mire lo que dice Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. La Biblia dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No hay ninguna persona exenta de este versículo, de esta verdad. El corazón de Dios desea, anhela que usted, amigo que nos está visitando, que usted sea salvo. No para que se convierta en un número en una iglesia, no para que se junta a una religión, no, para que su alma se salva de la condenación eterna. Ese es un gran amor, el amor de Dios. Si Dios nos ama tan profundamente, debemos preguntarnos: ¿por qué entonces necesitamos ser salvos? Si Dios me ama tanto, ¿por qué necesito ser salvo? Esto nos lleva a nuestro mayor problema, el pecado. La necesidad del evangelio. ¿Cuál es la necesidad? El mayor problema del hombre es el pecado. El pecado no es solo un comportamiento, es una condición. Es una condición que ha arruinado todo nuestro ser. El pecado produce 3 realidades. Número 1, distorsiona nuestra realidad. Número 2, nos separa de Dios. Y número 3, nos condena eternamente. El pecado distorsiona la realidad. Punto letra A. El pecado distorsiona la realidad. Nuestra mente y corazón se corrompen. El pecado nos ciega, dice la palabra de Dios, espiritualmente, y corrompe nuestra comprensión de la verdad.
El pecado distorsiona nuestra visión, nuestra imagen que formamos acerca de Dios. En Romanos capítulo 1, la Biblia nos habla acerca de eso, que la humanidad rechazó al único Dios verdadero. Y en versículo 21 la Biblia dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué dice? Necios. El pecado distorsiona la realidad. En lugar de adorar a Dios, lo reemplazamos con el yo. Y de repente empezamos a vivir esta vida girando alrededor de yo. ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi comodidad? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuáles son lo que a mí me complace más? Y de repente nosotros nos convertimos en el Dios nuestro. ¿Por qué? Porque el pecado distorsiona lo que es la realidad. Y desde el Antiguo Testamento la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el único Dios verdadero, el único Dios que nos puede salvar. El pecado no solamente distorsiona nuestra visión acerca de Dios, pero distorsiona nuestra visión de nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes en su corazón, no levanta la mano, pero solo estoy preguntando, cuántos de ustedes han pensado así? Pues yo no me considero tan malo. Yo no soy tan malo como aquel. Yo no he cometido tantos errores como ella. De repente nosotros nos comparamos y quedamos como justificados. Pero nos estamos midiendo a la regla equivocada. Un pecador se mide por otro pecador y va a llegar a la conclusión muy equivocada. Nosotros tenemos que medir nuestra justicia con la justicia de Dios. Y la Biblia dice que cuando medimos nuestra justicia con la justicia de Dios, siempre vamos a quedar cortos. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Usted dice, pero ¿cómo es que Dios puede hacer algo así siendo un Dios de amor? No es la culpa de Dios, es la culpa nuestra. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. La Biblia dice algo muy importante aquí. En versículo 9 dice la palabra de Dios: recuerda que el pecado distorsiona nuestra visión de nosotros mismos. Y la misma Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. En este contexto, el corazón representa quiénes somos nosotros: los pensamientos, los deseos y la voluntad. Y la Biblia nos cuenta que nuestro corazón es lo más engañoso sobre cualquier otra cosa. Es decir, que el corazón nuestro es capaz de engañarnos y dejarnos creer que somos mejores que realmente somos. Ahora, el propósito no es condenar a ustedes en esta mañana, es simplemente ver la verdad. Vamos a llegar a lo bueno en un momento, pero tenemos que entender esto. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En Romanos 3, la Biblia nos dice la mera verdad acerca de nuestra condición delante de Dios. La Biblia dice en versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos nosotros
estamos ubicados en un solo grupo: pecadores. Somos pecadores. Ahora, es muy importante entender que no solamente el pecado distorsiona lo que es la realidad, sino el pecado nos separa de Dios. El pecado suyo y el pecado mío nos separa de un Dios perfecto. Otra vez en Romanos 3:23 la Biblia dice: porque cuanto todos pecaron y están actualmente, el verbo español dice y describe algo en el presente, algo actual, dice, y están presentes destituidos de la gloria de Dios. En Isaías 59, versículo 2, la Biblia nos describe otra tremenda verdad. En Isaías 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es tremendo. No es solo un asunto que tenemos que arreglar. El pecado distorsiona la realidad y nos engañamos a nosotros mismos, pero no para ahí. El pecado suyo y el pecado mío nos separa de Dios. Eso es tremendo. Pero el pecado no solamente nos separa de Dios, que rompe nuestra relación con Dios, pero el número 3, ahí está en la pantalla: el pecado nos condena eternamente. El pecado afecta la eternidad. Solo hay 2 lugares eternos. La Biblia en ningún lado habla de un lugar de espera. En ningún lado la Biblia habla de un lugar de espera. Pero sí la Biblia habla de 2 lugares eternos. Uno que se llama el cielo y otro que se llama el infierno. Más bien la Biblia dice que al estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, hablando de los que han puesto su fe en Cristo para ser salvos. Eso nos enseña una tremenda verdad. En el momento de morir, usted iría a uno de 2 lugares eternos. Esta enseñanza de la Iglesia Católica es fuera de la Biblia. Porque no hay la esperanza de que rechaza a Cristo en esta vida y después que pasa a un lugar esperando que sus familiares oren suficientemente para que Dios les saque de ese lugar y no le condena. Hermanos, esa enseñanza no aparece en ningún lado de este libro. Lo que la Biblia enseña es que al estar ausente del cuerpo, ya estaremos presentes en el lugar eterno, dependiendo en la decisión que tomamos en esta vida. Ahora, el pecado, tiene que entender, amigo, amiga, el pecado trae juicio sobre nuestras vidas. El pecado trae juicio. Si tiene su Biblia, busque Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice algo que es tremendo, y al leerlo por primera vez tiende a asustar, sorprender. Porque esta es una verdad establecida, no podemos cambiarlo, no es negociable, es algo fijo. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso no es muy difícil comprender, ¿no? El que
cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero al contrario, el que rehúsa hoy, está en el presente el verbo, hoy, creer en el Hijo, no, ¿qué dice? Verá futuro la vida. ¿Cuál vida? La misma vida mencionada anteriormente en el mismo versículo, vida eterna. Si no, ahora nos da una descripción más importante, con más detalles. No solo es que el que rehúsa creer no verá la vida eterna, más al futuro, sino nos describe cuál es nuestra condición actual. Dice, sino que la ira de Dios está ahora mismo, sentado aquí en Iglesia Bautista Esperanza, en esta fecha, 22 de febrero 2026, en esta hora, 10 de la mañana, dice la Biblia, no Pastor Lee, que la ira de Dios está sobre las vidas de las personas que han rechazado o ha rehusado creerle a Dios. Dice la Biblia, sino que la ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creerle a Dios. Esto es tremendo, es un poco pesado. Nosotros no queremos ver a Dios así como tan rígido, tan exigente, pero la mera verdad es esto: Dios es justicia. Dios es justo. Él no hace acepciones. Pero es importante no olvidar, punto número 1, que Dios es amor. Dios nos buscó primero. Dios nos amó primero. No debemos ver a Dios en esta luz que es bien grosero, que manda a la gente al infierno. No, amigo. Tenga la perspectiva correcta. Dios le está hoy mismo buscándole a usted. ¿Usted cree que está aquí por casualidad? Nosotros creemos, según la Biblia, que Dios es un Dios soberano, que Él gobierna sobre toda su creación. Y el mero hecho de que usted está presente en esta mañana, escuchando este mensaje, es una tremenda muestra de la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Eso debería de traducir en su mente, en su corazón: Dios me está buscando y Dios me quiere salvar. El miedo que muchos tienen de tomar la decisión a entregar su corazón a Cristo para ser salvo y perdonado es que Dios espera que sea perfecto después de tomar esa decisión. En ningún lado de la Biblia expresa eso. Dios sabe que somos seres humanos. Lo que le interesa a Él no es la perfección suya, sino que la perfección de su Hijo cubre las imperfecciones suyas. ¿Me están entendiendo? Dios quiere que usted acepte la justicia de su Hijo. Y la Biblia dice, cuando creemos a Dios, nosotros andamos vestidos de la justicia de Cristo. Cuando Dios ve a usted, a pesar de las imperfecciones, a pesar de los errores, Dios no ve todo eso, sino ve la justicia de su Hijo. Eso es increíble. Eso es increíble. El pecado nos condena. Pero quiero que se fijen las buenas noticias en esta mañana. ¿Cuál es la provisión del Evangelio? ¿Cuál es la provisión del Evangelio? Punto número 3. Es la solución perfecta, oiga bien, de Dios. Esta no es una solución humana. Un hombre muy bueno no se puso a pensar y meditar y de repente generó una solución suficiente. No, amigo. Dios, sabiendo quiénes somos y cómo somos, Dios creó una solución perfecta para usted y para mí. Porque la mera verdad es esto:
Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos llegan al arrepentimiento, que todos proceden al arrepentimiento. ¿Cuál es la provisión del Evangelio? Rápidamente, 3 cosas. Vamos a empezar con la primera cosa, considerando la provisión del Evangelio. Letra A, Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Cristo vivió la vida que usted ni yo jamás pudiéramos vivir. Él vivió una vida perfecta. Él vivió la justicia perfecta. Dios exige santidad perfecta, la cual ningún pecador puede producir. Yo siempre comparto una ilustración. Ya vienen los calores. ¿Cuántos de ustedes trabajan afuera? ¿Verdad? Ustedes experimentan lo que son los calores, el sol que pica, el sol que le agota a uno de la energía, ¿verdad? Y a veces siente como mareado, ¿verdad? A veces. Es interesante esto. Si usted estuviera trabajando y yo llego ahí donde usted y usted está bien sudado y con sed y yo digo, amigo, aquí tengo agua bien purificada. Nada más yo recojo un vaso de lodo y trato de quitar el lodo, pero siempre queda un poco sucio el vaso. Y yo echo el agua purificada al vaso sucio y yo ofrezco a usted este vaso con agua. ¿Usted bebería de ese agua? Yo solo veo cabezas así. Y me pregunto, ¿por qué no bebería de ese agua? ¿Alguien me puede responder por qué no bebería de ese agua? ¿Alguien me puede responder? Porque está contaminada, está sucia el agua. Pero yo le respondo diciendo, pero yo eché agua purificada del mero bote, agua purificada. Esta es la mera verdad y quiero que todos entiendan esto. Lo que sale de un vaso sucio, sucio será. Lo que estamos aprendiendo en esta mañana es que usted y yo nacimos con un corazón sucio, contaminado por el pecado. Y es posible que usted ha sido una buena persona, que usted ha intentado tratar bien a su prójimo, ser una persona recta y honesta. Pero la mera verdad es, todo lo que sale del corazón sucio, escúchame muy bien, desde el punto de vista de Dios, el Dios justo, sucio será. Es decir, que no es suficiente para justificar su pecado. Esta es la buena noticia. Cristo vivió la vida que nosotros no pudiéramos vivir. Cristo, letra B, murió la muerte que merecíamos. Esto es donde vemos Cristo tomando nuestro lugar, la sustitución. En la cruz Cristo tomó nuestro castigo. Porque usted dice, ¿el pecado trae castigo? La Biblia lo dice. En Romanos 6:23, la Biblia dice, en Romanos 6:23 dice, estoy en Juan, perdón, Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo veo a algunos moviéndose, viendo el reloj con calor. Ya estoy al punto de terminar. Esto es lo más importante. Préstame unos minutos más, pero no pierde lo que le voy a decir en este momento. Dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la consecuencia que merecemos nosotros y que nos toca pagar debido a nuestra cuenta de pecados es la muerte, pero no la muerte física. La palabra en el griego muerte aquí en este versículo literalmente habla de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual?
es el momento en que el hombre seguirá después de la muerte separado de Dios por toda la eternidad. ¿Dónde iría? Al lugar donde Dios no esté. ¿Cómo se llama ese lugar? El infierno. Usted pregunta, ¿Dios creó el infierno para los pecadores? No. Más bien, cuando rechazamos día tras día tras día la salvación que Dios nos ofrece, nosotros mismos estamos eligiendo el infierno. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios amó a todo el mundo. Dio su Hijo para todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió, tomó nuestro castigo, Él soportó la ira de Dios, Él satisfació la justicia divina. La salvación es sustitución, Cristo muriendo en nuestro lugar. La Biblia dice en Isaías 53, la Biblia dice en versículo 5 de este mismo libro, dice: mas Él, Cristo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y oiga bien lo que dice la última parte: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En 1 de Pedro capítulo 3, la Biblia dice en versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El pecado nos separa, pero nuestra sustitución nos lleva de regreso a estar en comunión una vez más con el Dios justo. Cristo elimina el pecado para que no quede una brecha entre nosotros y Dios. Cristo se hizo puente para que usted, amigo, y yo pudiéramos cruzar ese abismo de nuestro pecado que nos separaba de Dios, para poder estar con Él ahora mismo. Dice la palabra de Dios, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La última cosa que quiero que entienda acerca de la provisión del evangelio es esto: la salvación es un regalo que se recibe. No ganamos la salvación, la recibimos por gracia. En Efesios capítulo 2, la Biblia dice que somos salvos por gracia. En Romanos 6, 23, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esa es una palabra antigua, pero quiere decir un regalo. Pero el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. Si yo tuviera billete, no ando ningún billete en esta mañana, pero si tuviera un billete de $100, y vamos a ver, el hermano Jesús está de cumpleaños, aunque no está de cumpleaños, es el 24, ¿no? De diciembre. Pero vamos a decir que él está de cumpleaños hoy, y yo llego a su casa y llevo un billete de $100. Y yo llego y yo digo: hermano Jesús, feliz cumpleaños, tengo un regalo para usted. Al principio les pregunto: ¿él merece los $100? No siente mal, hermano, pero todo el mundo está diciendo que no, ¿ok? Pero no lo merece, ¿por qué? Porque no ha trabajado, no ha hecho nada para ganar el billete,
no se ha convertido en merecedor de eso. Es un regalo. Es dado sin que lo merezca. ¿Están conmigo? Yo llego a su casa, feliz cumpleaños, hermano, tenga. Estoy ofreciendo algo a él que ni merece. ¿Están conmigo? Ese billete es mío. Yo estoy regalando. ¿Por qué yo puedo regalar? Porque yo lo gané. ¿Están conmigo? Cristo ganó la salvación cuando murió en la cruz. Y es por eso que Él tiene todo derecho a ofrecer la salvación a todos. A todos. Ahora, esta es la mera verdad. No quiero que pasen por alto esto. Yo puedo estar en la casa de Él, puedo estar de cumpleaños, puedo ofrecer $100 a Él, pero ese billete sigue siendo mío ¿hasta qué momento? Hasta que Él lo acepta. Pero para que Él lo acepta, tiene que creer lo que he dicho. ¿Están conmigo? En el momento que Él recibe y acepta el regalo, ¿a quién pertenece el regalo? ¿A mí? No. ¿A quién pertenece los $100 ahora, hermano Cruz? A Jesús. ¿Por qué pertenecen a Él? Porque lo aceptó. No hizo nada. Ahora, no tiene sentido un regalo si yo llego a la casa y digo, hermano, tenga los $100. Y él me dice, ok, pastor, permítame, pastor, voy a salir ahorita, yo tengo una tía que tiene un solar y el monte está alto, voy a chapear el solar y voy a regresar para merecer ese regalo. ¿Es correcto? No, porque ya no es un regalo, sería un pago. La salvación no es un pago que usted se puede ganar, es un regalo que usted recibe, óigame bien, sin merecerlo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Es un regalo que recibimos, no se gana. Años atrás vivió un hombre cuya vida era tan corrupta, perversa. Era un hombre rebelde que incluso los marineros más peores en el mundo le temían. Su nombre era Juan Newton. No era solo un pecador, sino un traficante de esclavos. Pasó su vida capturando seres humanos, echándole en cadenas, en barcos, vendiéndolos como si fuera carga. Era conocido por su violencia, blasfemias, corrupción moral, etc. Hasta que él se burlaba abiertamente de Dios. Pero algo impactante ocurrió en la vida de Juan Newton. Debido a su propia rebelión y vida imprudente, Juan Newton finalmente lo perdió todo. Y un sorprendente giro de los acontecimientos, él mismo, escuchan, se convirtió en esclavo. Fue capturado, abandonado en la costa de África y tratado brutalmente por un amo que lo despreciaba. El hombre que esclavizaba a otros se convirtió en esclavo. Vivió en la humillación, con hambre, en la miseria. No merecía este hombre ser rescatado debido a un montón de malas cosas que había hecho. Pero un día, completamente inesperado, llegó un barco y llevaba un mensaje, el capitán del barco. El mensaje decía: el padre de Juan Newton quiere liberar a su hijo y traerlo a casa. Una misión de rescate.
una invitación personal a la libertad. Juan Newton no hizo nada para ganársela, no la merecía, no podía devolverla. Simplemente Juan Newton recibió lo que había sido ofrecido a él, su libertad. Ese rescate inmerecido transformó la vida de Juan Newton. Más tarde en su vida se convirtió en predicador del Evangelio y él escribió el himno más famoso, Sublime Gracia, que cuenta las palabras: cuán dulce el sonido, la sublime gracia que salvó a un miserable como yo. En esta mañana necesitamos entender que la salvación no se ofrece a los dignos, a los merecedores, sino que se extiende a los culpables, a los esclavizados, a los que no la merecen. Hoy Dios le invita. Dios le invita a recibir el regalo de la vida eterna. Quiero decirle con mucho amor y mucho cariño, los que han estado aquí escuchando, que no han recibido a Cristo como su Salvador, este momento va a recordar por toda la eternidad. De dos maneras. Va a recordar este momento por toda la eternidad con remordimiento por no haber tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador mientras había oportunidad. O va a recordar este momento por toda la eternidad dando gracias a Dios por haber tomado la decisión de recibir a Cristo por fe como su Salvador personal. La Biblia dice: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora es su momento. No está aquí por casualidad, no está aquí por accidente. Dios lo trajo aquí. Y Dios quiere salvar su alma hoy. Y Dios hará la obra de transformar su vida, no solo usted. Todos ojos cerrados, su cabeza.